Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista, me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Bienvenidos todos por aquí, todos los que se van uniendo, por favor, vamos compartiendo este video porque tenemos hoy dos testimonios muy duros de lo que vivieron estos cubanos que fueron deportados a la isla. Vamos a estar hablando sobre todo este tema de la deportación, qué peligro hay, cuáles son las estrategias que se deben implementar, quiénes son los que deben estar preocupados en este instante con todo esto de las deportaciones. Bueno, para todo eso tenemos al experto que es el abogado Jesús Novo. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, ¿cómo estás, Mario? Muy bien. Bueno, la verdad es que sorprendido con todo esto de las deportaciones. No pensé que fuera tan rápido, pero definitivamente se lo están tomando muy en serio. Al parecer, el gobierno cubano el régimen cubano quiere definitivamente, junto con la administración Biden, enviar un mensaje de que no se acerquen a la frontera, de que no vengan por mar. Por cierto, hoy compartía una publicación, déjame aprovecho y lo comparto aquí contigo porque así los familiares lo ven en la isla de una embarcación que llegó el día de ayer, si no me equivoco, llegó esta embarcación a Islas Tortugas. Recordemos que los balseros que llegan y tocan tierra están siendo procesados, a veces le dan orden de deportación, normalmente los sueltan, aunque hemos también visto otros casos que no los sueltan. Fueron 20 migrantes cubanos que llegaron en esta embarcación a Islas Tortugas. Por favor, las personas compártanlo para que la familia en Cuba lo vea y estén un poco más tranquilos. Yo siempre trato de compartir esas imágenes porque sé que es desesperante para la familia. Eh, Abogado, primero quisiera presentarles estos testimonios de lo que han vivido estos cubanos que fueron deportados a la isla. Buenas, yo soy Ángel Moreno Victoria. Mi número es 246-710-669. Yo entré a los Estados Unidos y me entregué por mi propia voluntad el 31 de diciembre del 2022, antes de que Biden, el presidente, dictara la nueva ley. Ahí en el centro llamado La Hielera fuimos mal procesados, varios cubanos. Fuimos engañados en firmar una documentación que estaba en otro idioma que no era el de nosotros, los cuales nosotros preguntamos sobre qué decía ese documento y nos engañaron, nos dijeron de que era un documento para hacernos un ADN y un autorizo para un chequeo mental de nosotros, lo que no fue cierto. Fue una firma que dimos como que nosotros nos sentenciamos a la orden de deportación y no fue así, porque nosotros salimos huyendo de Cuba, de este gobierno cubano, porque no podemos, porque somos perseguidos, porque somos masacrados, torturados en este gobierno. Por eso le pido encarecidamente que revisen nuestros casos, que nos den el perdón para poder volver, para poder regresar. Nosotros fuimos, en el tiempo que estuvimos detenidos, estuvimos en varios centros, en Corre Civi, en Houston, en Joy Collar, en Texas, y por último en Cron, la Florida, en Miami. Ahí fuimos torturados mentalmente. Ahí nos hicieron cosas que nos pusieron mal mentalmente, porque a cada rato nos mentían, nos decían que íbamos a ser deportados, nos quitaban la comisaría, no nos dejaban llamar con los familiares por teléfono, nos cancelaban las llamadas, nos quitaban los minutos, no teníamos comunicación ninguna. Pusimos abogados para que defendieran nuestro caso. El miedo creíble de nosotros fue una farsa, porque no nos dejaron expresarnos nuestro miedo creíble como era. Pusieron cosas que no nos expresamos nosotros. Ellos pusieron el miedo creíble lo que ellos entendieron, ¿entienden? Y no nos dejaron expresar de verdad nuestro miedo creíble. Hubieron muchos cambios en los documentos de nosotros que no eran los que nos favorecían. Todo fue siempre en contra de nosotros.
y les pido que revisen estos casos de nosotros. Nosotros no podemos estar aquí en este país. No podemos. Vamos a ser encarcelados. No podemos seguir viviendo en este país. Todas las puertas en este país se nos han cerrado totalmente. Estamos sin empleo, sin nada. No podemos seguir aquí. En esas prisiones pasamos hambre. Pasamos hambre. Las comidas con demasiado picante que nos hicieron daño a... Bueno, parte del testimonio de uno de los inmigrantes que fue deportado a la isla. Abogado, primero, cuando ya estas personas han sido deportadas, ¿hay alguna posibilidad de revisar estos casos? Por supuesto, siempre hay posibilidades. Es más difícil ahora porque ya están en Cuba y en caso de que se gane esto, lo que tiene que hacer el gobierno es volverlos a mandar para acá. Y eso es algo, por supuesto, que ni el gobierno cubano ni el gobierno de los Estados Unidos están muy felices con hacer. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. O sea, este no es el final del camino. Hay cosas que se pueden hacer. Y yo, por supuesto, exhorto a los familiares de estas personas que contacten abogados y que traten de hacer algo porque, o sea, no todo está perdido. Ahora, esas cosas que dice él, yo las puedo corroborar porque entrevisté a muchas personas, sobre todo algunos que vinieron de aquello de cuando se filtró la información y los mandaron aquí al centro de BTC en Broward, y entrevisté a algunos de ellos y muchos me decían, mira, estas preguntas que están aquí en El Miedo Creíble jamás me las hicieron. Ellos me dieron un papel a mí ¿sabe? Que decía todo lo contrario de lo que dice aquí. El papel decía que se rehusaron a firmar y dice, a mí nunca me dijeron que firmara nada. Hablaba de que ellos habían dicho que habían pandillas en Cuba, que venían huyendo de las pandillas, de las maras, y eso es totalmente, o sea, inconcebible, porque en Cuba no hay nada de eso. En Cuba hay otros problemas, muchos problemas serios, pero ese de maras no existe en realidad, porque el gobierno todo lo tiene muy controlado. Así que me parece que es cierto todo eso que él dice, no dudo ni un instante que todo lo que él dice es veraz. Abogado, esta pregunta de Lisette Romero es la pregunta que mucha gente me está haciendo. ¿Hay peligro real de que sean deportados quienes tienen una I-220A después, evidentemente, de su asilo político, si les rechazan el asilo político? Bueno, en este momento, si usted tiene una I-220A y está esperando una fecha de corte o no le han puesto fecha de corte, usted, si no tiene una orden de deportación, no tiene nada que temer. Momentáneamente, ahora en estos momentos. Las personas que deben preocuparse y que deben hacer algo, porque de lo contrario van a estar a expensas de que los detengan un día y se los lleven para el centro de detención de Crom y de allí los deporten, son las personas que ya tienen orden de deportación, ya sea una orden de deportación por un juez o una deportación expedita que le han dado, como algunos balseros que le dan. Esas personas tienen que hacer algo y hay cosas que se pueden hacer. O sea, como le decía, no todo está perdido, pero hay que tomar acción. Uno no se puede quedar de brazos cruzados, porque eso sí, o sea, es el final. Y las personas que tienen I-220A, les repito, la misma recomendación que les he dado durante los últimos 2 años que hemos estado dedicando a hacer estos temas migratorios. La recomendación es, usted debe de hacer un caso de asilo político y hacerlo lo antes posible. Hacerlo con un abogado, no hacerlo con un notario. No es que yo tenga nada en contra de los notarios, es que muchas veces lo hemos visto, las personas, estoy pensando por ejemplo en el caso de este muchacho, el barbero que no pela chivatos, le mandaron el asilo para donde no era, una cantidad de disparates y todo eso por trabajar con notarios. Yo sé que a veces los abogados, los honorarios son mucho más caros, etcétera, pero piense que usted se está jugando su estatus legal en este país. Eso es importante. Entonces, otra cosa, ¿quiénes son los que van a ser deportados? No entiendo. ¿Pudieran explicar? Todos los que tengan una orden de deportación están en peligro de ser deportados. Entonces, si usted tiene una I-220A y usted va a la corte, como he visto algunos cubanos van a la corte, y bueno, no solo cubanos, pero van a la corte y no van acompañados de un abogado. Y resulta que terminan con una orden de deportación. Hoy mismo estaba viendo un video de una muchacha que estaba contando su experiencia. Fue una I-220A, va a la corte, no se preparó, no preparó su caso, terminó con una orden de deportación. Esa persona puede ser devuelta a Cuba en cualquier momento. Y por eso es importante. Hay que preparar bien su caso de asilo y preparar todo lo que debe preparar hasta que la I-220A no se considere un parol, que eso todavía no ha pasado. Pues hay que prepararse. Hay esperanzas, tenemos muchas esperanzas con este tema de la I-220A y el parol. Hay una audiencia pronto, hay mil cosas que todo parece indicar que sí, pero no sabemos. Entonces, esto es importante. Quiero poner
Otro testimonio de otro cubano que tiene a su esposa aquí en Estados Unidos. Entraron juntos por la frontera, ya la dejaron pasar y a él lo volvieron a Cuba. Sacaba una vez, 1 hora al día. Todas las demás horas era adentro de un almacén. No era ni un dormitorio, es un almacén. Y ahí todo era engaño. Nunca firmé ningún papel de deportación. Nunca me hicieron firmar un papel de deportación. El viernes nos hicieron el PCR, el domingo a las 11:00 de la noche. Llegaron una pila de guardia con todas las pertenencias, nos fueron llamando uno a uno, nos entregaron todas las pertenencias. A las 11:00 de la noche nos hicieron vestir de gris y nos quitaron todo, la sábana, la colcha, y nos tuvieron la noche entera pasando frío arriba en la cama con el colchón pelado. No nos quisieron dar abrigo para abrigarnos hasta las 6 de la mañana, que llegó los guardias, nos esposaron ahí, porque todo el tiempo fue esposado como si nosotros fuéramos unos criminales, unos asesinos. Y de ahí nos llevaron en una guagua escondido para un aeropuerto que fue el aeropuerto que nos trajeron de Texas. Ahí nos subieron para el avión, esposados, y hasta que no llegamos aquí a Cuba no nos quitaron la esposa. Y lo que más me duele fue que muchos familiares que se quedaron allá están sufriendo, como mi mujer embarazada de 7 meses que no tiene nada de edad. Eso es lo que más me duele. Madre que con su familia, que deportaron a los hijos que aquí no tienen familia. Gente que vendieron todo, sus casas, vendieron todo, y lo viraron para atrás. Engañados vivimos todo el tiempo. Nadie firmó ningún papel de deportación. Y esto es lo que más nos duele a nosotros y a los familiares que hicieron con nosotros lo que les dio la gana. No creyeron en nada, ni en la familia, ni en uno. 1000 familias allá sufriendo, luchando por nosotros, y al final nos engañaron y nos deportaron. Bueno, las historias definitivamente conmovedoras y muy duras. Abogado, tengo varias preguntas. Parol por 2 meses vencido, sin fecha de corte, esperando cita con ICE porque no hay disponibles. ¿Qué debo hacer? Jovel, de nuevo, asumo que eres cubano. Si eres cubano con un parol de 2 meses y no tienes fecha, sencillamente cuando tengas el año y un día aplica para la ley de ajuste. Si te ponen fecha de corte, pues vas a tener que mandar a cerrar el caso primero, y entonces una vez que tengas el caso cerrado puedes aplicar a la ley de ajuste. De todos modos, ustedes que tienen parol son los que tienen de verdad suerte, los dichosos, porque sencillamente de un momento a otro pueden aplicar a la ley de ajuste. Eso no es ningún problema. Marcos León, muchas gracias por tu super sticker. Muy buenas, Mario y abogado. Ya mandé mi solicitud de residencia. Yo entré con parol de 60 días. Hice mi asilo. Nunca hasta la fecha me pusieron en corte. Si me llega a la residencia, ¿debo hacer moción del caso? No, si te llega a la residencia y no te han puesto en corte, sencillamente ya no pasa nada más. No creo que si te llega a la residencia te van a poner en corte ya. A esta altura, recuerda que la residencia te va a venir precisamente de UCIS, y el fiscal de inmigración que te va a poner en corte es un fiscal de UCI. O sea, que ellos tienen la información tuya, tienen tu file, saben tu archivo y saben que ya tú tienes tu residencia. O sea, en realidad es absurdo ponerte en corte entonces. Exacto. Vamos compartiendo, por favor, y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que pases por ahí, te suscribas, Mario J. Pentón. Es completamente gratis. Si activas la campanita, nunca te vas a perder estos live para que puedas hacer tus preguntas. Dice Gerardo Sirias, mis niñas de 8 años de edad con parol deben solicitar el permiso de trabajo y el social en línea con la I-765 desde su cuenta de USCIS o desde mi cuenta como beneficiario principal, o tienen que ir al Social Security. Deben solicitar el permiso de trabajo, lo cual yo sé que muchas veces suena, o sea, sí, un poco loco. Sí, una sí, niña de 8 años. Pero es la única forma que van a obtener el seguro social, es con el permiso de trabajo. Así que sí, tienen que pedirle un permiso de trabajo. No van a trabajar, obviamente, eso lo sabe todo el mundo, pero sí necesitan el permiso de trabajo para sacar su seguro social. Y lo pueden hacer como sea, lo pueden hacer en línea o lo pueden hacer como quieran. Ahora sí, si lo van a pedir, si ya tienen su cuenta de
de UCI abierta deben hacerlo desde su cuenta, por supuesto. Nayibe Escobar, las personas que entraron con parol de 60 días deben hacer asilo o esperar al año y un día para el ajuste cubano. Nayibe, esto lo hemos dicho infinitas veces. Mira, tú entraste con un parol, cuando se te venció el parol te quedaste indocumentada en el país. Entonces, al año y un día probablemente tú puedas acogerte a la ley de ajuste cubano. Nada lo impide. Ahora, que en ese espacio puede pasar muchas cosas. Si tú tienes un caso de asilo, y todo cubano, nicaragüense, venezolano lo tiene, e incluso haitiano, nada te cuesta hacer. Prepara tu caso de asilo, preséntalo y vas a tener una doble protección de que, por lo que sea, se te demoró la residencia, tuviste cualquier problema, ya tienes un caso de asilo, estás legal, nadie te va a agarrar y te van a decir, dale, para tu país. No, o sea, ojo con eso. La mejor forma de resumirlo, Mario, que yo siempre lo digo, es, a pesar de que no es absolutamente necesario, es recomendable que apliquen para asilo estas personas que tienen parol. Exactamente. Saludos desde Fort Myers, Florida. Oye, un abrazo. Espero que por allá las cosas estén mucho mejor desde el ciclón. Bueno, gracias a todos los que están por aquí. Y si le dan parol, también tiene que hacer asilo político. Depende del parol. Acabo de explicarlo. Si te lo dan por un año, estás protegido. Pero si te lo dan por 2 meses, por ejemplo, te quedas prácticamente un año indocumentado hasta que te llegue la residencia. Y eso en el caso de los cubanos. En el caso de los nicaragüenses, haitianos, venezolanos, por ejemplo, tienen que hacer el asilo político sí o sí, porque no hay una ley de ajuste para ellos. Si tengo una I-220B y un parol de un año, ¿qué debería hacer? Si tienes una I-220B, eso es una orden de deportación con supervisión. ¿No es así, abogado? Correcto. Lo primero que debe hacer es hacer una moción para reabrir ese caso y que le quiten esa orden de deportación. Porque si tienes un parol de un año, esto ha pasado mucho, lo hemos visto y es sorprendente, ¿no? Porque hay un poco de contradicción aquí. Claro. Tienes tu I-220B, que es una orden de supervisión, y a la vez te dan un parol. Y hay personas hasta que los ponen en corte después que tienen esta orden expedita de deportación. O sea, hay que hacer una moción para quitarte esa orden de deportación y entonces poderte tramitar, por ejemplo, si eres cubano, bueno, tu ley de ajuste al año y un día. Pero definitivamente no debes quedarte cruzado de brazos, excepto que seas una primera casilla, un arriving alien. Si eres un arriving alien, la orden de deportación va a significar muy poco, porque tú puedes aplicar tranquilamente para tu residencia, para la ley de ajuste, y una vez que te den tu residencia, entonces aplicas para quitarte la ley, para que te reabran el caso y te quiten esa orden de deportación. Es un poco complicado, pero bueno, deben consultar a un abogado. Esa es la mejor forma de decírselo. Claro que sí. Hola, soy ciudadano cubano, tengo el caso confirmado en la cuenta de USCIS, pero me sale una advertencia de que no he sido identificado como ciudadano ucraniano y que por tanto no he podido completar mi CBP-1. Eso es un error del sistema. Total, o quizás ellos hayan cometido un error también. A lo mejor sin darse cuenta marcaron Ucrania, sabe Dios, no sé, pero... sí, porque para Ucrania también existe este parol, entonces correcto. puede que lo hayas puesto para Ucrania y entonces cuando ellos revisaron tus papeles dijeron, bueno, este ucraniano no es. Exacto. Entonces yo te recomiendo que llames a USCIS, sí, a USCIS a ver qué pasa, a ver qué pasó ahí. Gerardo, bueno, ya te lo leímos. Mi esposo, mira, Marisela, mi esposo tiene I-220A, ya va para la tercera corte, él aplicó para asilo y también aplicó para la residencia, ya va para casi 2 años. ¿Él tiene algún peligro de ser deportado? Bueno, Marisela, si él, ok, todo va a depender de quién es el juez, perdón, que tiene tu esposo. Cada día se suman más jueces aquí en Miami que creen en que la I-220A es parol, y si este es el caso, lo que deben hacer, bueno, definitivamente, si tienen un asilo presentado, maravilloso, pero si tiene uno de estos jueces, debe pedir entonces que el juez le dé la residencia en corte. Eso es lo mejor que pueden hacer. Si no es uno de estos jueces que cree que la I-220A es un parol, pues entonces sencillamente tiene que pelear su caso de asilo y debe pelearlo definitivamente, Marisela, con un abogado. ¿Por qué? Porque si le niegan su asilo y no tienen ninguna otra forma, ningún otro alivio, pues sencillamente lo que le van a dar va a ser una orden de deportación. Una cosa que quería mencionar, Mario, las personas que le dan una orden de deportación no deben sencillamente quedarse de brazos cruzados. Una orden de deportación en corte puede apelar, tiene 30 días para apelar a la Junta de Apelaciones y eso le va a ganar bastante tiempo porque esas apelaciones se demoran. Y aun cuando después la Junta de Apelaciones también reafirme la decisión del juez, pueden apelar todavía a las Cortes de Circuito Federal. O sea que ese no es el final. Hay varias cosas que se pueden hacer. Definitivamente son costosas, pero vale la pena hacerla para no terminar como toda esta gente que han terminado ahora en Cuba.
Exactamente, exactamente. Piensen en eso. Marcos León, Marcos, muchas gracias por ese super sticker. Señores, ¿cómo se puede arreglar un error en el parol para mi esposa y mi niño que pusieron un solo correo? Bueno, pues definitivamente ya tiene que llamar a USCIS, a UCI y explicarle cuál es el problema que hay. Si ese es exactamente el error, ¿no? Si el error es solamente el error del programa del correo. Lo ideal es revisar la aplicación bien para ver si hay algún otro error y comunicárselo a UCI. Muchísimas gracias, Marcos. Vamos a seguir por aquí. Dice mi mamá, mi niño de 6 años lleva más de 4 meses en México. Tengo miedo de que se entreguen. Hay posibilidades de que no los deporten. Mira, Yuseli, es importantísimo este tema que estás tocando. Si tu mamá y tu niño o cualquier otro cubano, venezolano, nicaragüense, haitiano llega a la frontera sin tener una cita previa en CBP One, los van a deportar. Entonces, no pueden llegar a la frontera sin cita previa con CBP One, ¿ok? No es llegar a la frontera como antes que cruzaban y ya pasaban. No, te viran para México y te viran a veces con orden de deportación. Entonces, que descarguen CBP One, que pidan una cita en la frontera y entonces que se presenten. Si un cubano está bajo arresto desde el 2019, ¿puede ser deportado a Cuba después que salga? De hecho, sí, porque depende de los cargos, pero el acuerdo que hay con Cuba, que firmó Obama, recordemos el guasabeo con Obama, Obama hablando en Cuba y todo el mundo feliz porque el cambio y Obama, el cambio es este, se firmó el hombre un acuerdo con los Castro de que todos los cubanos, 4 años antes del 2017, es decir, 2016, 2015, 2014, 2013, desde el 2013, todos los cubanos que tengan orden de deportación, pues pueden ser deportados y Cuba se comprometió a recibirlo. Ellos lo hacen como les da la gana, pero el papel está escrito. Ok, Rolando Miranda, ¿cuántas visas ha otorgado inmigración a Cuba en total por el parol? 15.000 a Cuba, 15.000 hasta marzo. Vamos a hablar de eso después, les voy a presentar las grafiquitas. Entré por CBP One, dice Ala Madrid, nos dieron I-220B con supervisión. Ya tenemos orden de deportación por no presentar una corte, por no poder movernos por México en el I-94 Class of Admission. No entiendo muy bien. La corte en el 2025. Nunca había escuchado a alguien que entrara por CBP One con I-220B. Yo tampoco, o sea, eso me sorprende porque lo que tengo entendido es que todo el que está entrando con CBP One le están dando un parol inmediato y le están haciendo muy pocas preguntas. Ahora, no sé, otra cosa rara, o sea, tiene una corte en el 2025 y tiene una orden de deportación ya, o sea, hay algo aquí que no funciona, algo que no me suma. Yo te recomiendo, a la Madrid, te recomiendo muchísimo que llames a los abogados de Gallardo Law Firm. Ahí está el número de teléfono 305-261-7000 para que revisen tu caso, porque hay algo realmente raro ahí. Ok, vamos a seguir. Iba en esa embarcación, Mario, mis respetos para usted. Mi esposo iba en esa embarcación de ayer que llegó con 20 inmigrantes, los deportaron. Mario, con tanto riesgo que lo hicieron, por Dios, ayúdennos. Eh, los deportarán. Estás preguntando si los deportarán, María Isabel. María Isabel, hay muchos casos de balseros cubanos como estos que cuando tocan tierra son admitidos o les dan una orden de deportación aquí en el país. Hay otros a los que los arrestan y los meten en CROM, pero eso es un poco a discreción de las autoridades. La verdad es que no te puedo decir que a todos les están haciendo una cosa u otra, sencillamente es a discreción de las autoridades. Abogado. Sí, no, si los deportarán o no, si le dan una orden de deportación expedita, van a estar expuestos a que sí los deporten, a que en cualquier momento los pueden detener y tenerlos en Chrome y sencillamente mandarlos en el próximo avión para Cuba. O sea, a la vez que tengan una orden de deportación, eso puede ser un problema. Por eso hemos estado diciendo, no se tiren al mar, no crucen la frontera sin una cita de CBP One. O sea, en estos momentos hay formas de hacer las cosas ordenadamente y es mejor hacerlo así porque de cualquier otra forma no funciona. Bueno, aquí pregunta Imbas si vi el video del joven golpeado por la policía en Ciego de Ávila. Claro que lo vi, lo compartí de hecho en Twitter, en las demás plataformas no lo compartí por el nivel de violencia que tiene, pero claro que lo vi y por supuesto que lo reportaron en América TV y está en todos los noticieros, no solo América TV, todas las plataformas cubanas.
Si yo no aparezco en el sistema al año y un día, ¿se puede aplicar para la residencia? Bueno, Adrián, no sé qué tienes, si tienes I-220A, si tienes parol. Mucha gente que tiene I-220A y no tiene fecha de corte aplica para la ley de ajuste al año y un día. Yo te voy a ser totalmente sincero, no conozco a nadie que le hayan dado la residencia con una I-220A. Sin embargo, he escuchado historias de personas que se la han dado. Yo no puedo aseverar que se la hayan dado a nadie, pero sí sé que mucha gente aplica. Y lo que sí sé es que muchas veces le envían una petición de más evidencia, lo que se llama un request for evidence, y pidiéndole una prueba de que tienen un parol. Y obviamente nadie puede presentar un parol porque no lo tienen, lo que tienen una I-220A. En esos casos, nosotros lo que hemos hecho es escribir un memo en el cual recalcamos el caso de Jenkins contra Rodríguez, diciendo que básicamente la I-220A es un parol. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna solución, ningún caso totalmente positivo. Así que si quieres aplicar, hazlo, arriesgate, pero en realidad no es nada seguro. Si en caso de que tengas I-220A, si tienes parol, definitivamente, bueno, pues si tienes parol eres elegible, no hay duda. Bueno, por aquí, para viajar con parol, mis padres necesitan los antecedentes penales. No, no los necesitan. Michael, siempre hemos dicho que mientras más documentación traigan es mejor, pero no lo necesitan. Ok, tengo por acá, buenas tardes, si estoy ilegal, llegué en barco, ¿puedo cuando cumpla el año y el día pedir asilo? ¿Tengo alguna posibilidad? A Newbie, querida, qué bueno que estás viendo este video para explicarte que es todo lo contrario. Si no puedes esperar al año, antes tienes que haber aplicado ya a tu asilo político. Entonces, fíjense, es otra de las cosas que repetimos hasta el cansancio y siempre nos encontramos personas que desconocen lo que está sucediendo. A Newbies, importantísimo, tienes que llamar a los abogados de Gallardo Law Firm. 305-261-7000 es el número de teléfono. No puedes esperar al año porque te va a ser más caro, más difícil, más de todo. Abogado. Totalmente. Tienes que aplicar dentro de un año de haber llegado al país. No vas a ser elegible para la ley de ajuste, primero por dos razones. Una, porque no has sido admitida ni inspeccionada y no has sido parolada. Y además, o sea, inmigración no tiene ningún récord de ti. No saben de dónde tú has salido. Te va a ser imposible probar el año y un día. O sea que definitivamente no debes aplicar a la ley de ajuste. Al asilo debes aplicar en cuanto tengas la primera oportunidad. Definitivamente no debes esperar al año. Si esperas después del año, lo más probable es que no vas a poder aplicar, que va a ser, o sea, tu asilo va a ser rechazado porque está fuera del tiempo. Así que definitivamente no debes esperar a que pase un año para aplicar para asilo y no debes aplicar a la ley de ajuste de ninguna manera. Gabe pregunta, ¿por qué invitan a todos a aplicar al asilo si no todos tienen un argumento de miedo creíble? Veo que cuando alguien tiene I-220A o parol de 60 días, tiene que aplicar al asilo. Gabe, porque la otra solución, el otro camino es quedarte ilegal en el país, que no me parece que sea un camino correcto. Yo creo, en primer lugar, creo que es un desastre dejar pasar a todo el mundo dentro de Estados Unidos y después no darle un permiso de trabajo a tantos cubanos que hoy necesitan un permiso de trabajo, nicaragüenses, haitianos, venezolanos, colombianos, que están trabajando por la izquierda y los están explotando, pero como no te puedes imaginar. Entonces, eso no está bien. Si la gente puede pedir su asilo, tener su permiso de trabajo y argumentar su caso de asilo, es perfecto. Y evidentemente estoy convencido, y vamos, más que convencido de que todo cubano, todo venezolano, todo nicaragüense tiene un caso de asilo bajo el brazo, por lo que ha tenido que vivir en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, esas tiranías y todo lo que han hecho. Yo estoy convencido, cada uno tiene un caso de asilo. Lo que pasa es que a veces la gente no se da cuenta porque tiene tan interiorizado la persecución, la manera en que te han maltratado durante toda tu vida, que a veces ni siquiera tú te das cuenta que tienes un caso de asilo, pero lo tienes. O sea, solo pensar en médicos cubanos, a veces uno conversa con algunos médicos y no, porque estaba de misión en tal lugar. No, tú estabas siendo explotado en ese lugar. Eras un esclavo moderno, por ponerte solo un ejemplo. Pero como eso te puedo poner miles de ejemplos más. Entonces sí tienen una probabilidad de ganar un caso de asilo y por supuesto tienen una probabilidad de legalizarse en este país. Evidentemente deberían explotarla y deberían aprovecharla. Abogado, se nos acaba el tiempo, por favor, ¿alguna última recomendación?
No, solamente quería a la muchacha contestar una cosa. Bueno, ¿por qué dicen que hay que aplicar para asilo? Por ejemplo, si tú tienes una I-220A y tienes una fecha de corte, llegas a la corte, ¿qué vas a pedir? Si no pides asilo, no tienes nada que pedir. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Te va a dar una orden de deportación en ese momento. Obviamente, por eso es que tienes que pedir asilo. El hecho de que si tienes un asilo fuerte o no, bueno, ya eso es una cuestión de interpretación. Pero tal y como decía Mario, todos los cubanos, nicaragüenses y venezolanos, todos tenemos casos de asilo, de una forma o de otra, pero todos tenemos un caso de asilo. Pues nada, Mario, eso es lo que quería decir. Definitivamente búsquense un abogado esto es serio. Esta cuestión de que han deportado a todos estos cubanos debe ser una luz para que todo el mundo se dé cuenta de que hay que hacer algo. No es... Y no va a parar. O sea, a mí el gobierno de Estados Unidos me lo dijo ayer o antes de ayer, me lo dijeron muy claramente. Dice, este es solo el primero de muchos vuelos de deportación que van a seguir, al menos 2 vuelos al mes llenos de personas para Cuba. Eso es en el caso de Cuba. Y con Venezuela, acaban de tener una cumbre para ponerse de acuerdo y para armar el guasabeo con Venezuela. Así que eso viene también. Y con Nicaragua va a venir también. Entonces, ojo, no pierdan la oportunidad. Si puede regularizar su estatus, regularícelo. Trate de hacer las cosas bien. Recuerde que se está jugando su futuro en este país y evidentemente nadie quiere regresar a esos regímenes donde no hay vida, Nos encontramos mañana aquí. No se olvide de seguirme en todas las redes sociales, Mario J. Pentón, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en el otro Twitter, en todos lados estoy. Entonces, no se olvide de seguirme por todos esos lugares. Y por favor, mañana aquí seguimos a las 5 de la tarde para hablar de inmigración. Antes, en la mañana, vamos a estar hablando de casos de familia también, que creo que es bien importante. Y hoy en la noche les tengo un videito con unas ayudas especiales para algunos propietarios aquí en Miami-Dade. Gracias mil, abogado. No, un placer. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.